Hace mucho tiempo me pregunté por qué si Bogotá es la capital de Colombia, ¿por qué no tiene metro y Medellín sí? La verdad hay muchas explicaciones para eso. Entre esas es la complejidad geográfica, desafíos políticos, financieros y de planificación. Que si se hace arriba, que si se hace abajo, en la mitad, arriba, una mierda. El caso es que hoy vamos a comparar el Transmilenio de Bogotá con el metro de Medellín. Así que primero tuvimos que viajar hasta esa ciudad y durar todo un día en el metro. Parece la entrada al Campina chimba, ¿o no? La verdad eso me está impresionando mucho. Las primeras impresiones del metro son bastante buenas. Al ingresar a esta estación me sentí como si fuera a entrar a un estadio o algún tipo de coliseo. Aunque bueno, después con el tiempo me di cuenta que no todas las estaciones del metro son así. Por otro lado, en Bogotá, al entrar a una estación de Transmilenio es algo, indescriptible. Algo normal desde los ojos de un bogotano. El ambiente se siente más pesado y personalmente me siento más inseguro dentro de una estación de Transmi que dentro de una estación de metro. En donde aquí las puertas dan a la calle, a la sensación de estar dentro de la estación del metro, donde pues no cualquiera puede entrar. Partiendo de ahí vamos a diferenciar las siguientes características. La planeación, que es cómo se pensó organizar el transporte de la mejor forma posible. La seguridad, qué tan probable es que te pase algo adentro del sistema público. La rapidez, qué tan rápido llegas a tu destino. La comodidad, qué tan agradable es ir dentro del sistema público. Y el costo, qué tan barato o caro puede ser viajar con el sistema público. Y ya. Marica, esto es la entrada de una estación de metro, la verdad se ve gigante, marica, esto se ve como, no sé, la entrada al Campín, la verdad se ve muy chimba, ¿no? Para entrar al metro tenía que tener la tarjeta cívica, así que tocaba sacarla. Fui y había una fila de alrededor 5 horas, no nos cobraron por sacar la tarjeta, pero sí estaba demorado el proceso. Amigo. No, qué pereza. Acá no digo. Bueno, allá están los socios sacando la cívica. Por ahora, un solo pasaje aquí vale 2.800 pesos, así que recárgueselo uno. Mi persona. Con las vueltas que voy a pagar. Qué gonorrea, ¿no? En Bogotá existen dos opciones, o pagar o colarse, así que para probar me intenté colar y funcionó. Normal. Obviamente después me devolví y pagué el pasaje, cosa que en el metro de Medellín es casi que imposible colarse. Y aquí la prueba. No, bro. Aunque no hay seguridad, pero igual vamos a pagar. Ay, eso me... No se puede. Tome. Ay, son re genios. Son re genios, bro, son re genios. Eso no se puede. Manos, son re genios. No, ustedes se demoran mucho, acepten. No, Carlos, yo le dije Carlos. Eso me cerró. Muy ¿qué? Eso tiene un sensor de movimiento. Yo no sé, marica, eso es muy bueno. Hablemos sobre la planeación. ¿Qué tan bien pensado está hecho el metro a comparación del Transmi? Y es que definitivamente el Transmilenio gana en esta ocasión. Estamos tratando de analizar este mapa. Es ese mapa de metro, ¿no? Vamos a ver qué tan entendible para las personas que no son de acá es. Poblado, marica, no entiendo ni puta mierda. Tengo más claro. Entonces me imagino que es hacia allá, ¿no? Sí.
Yo digo que es hacia allá. En este punto era difícil de entender las rutas, había poquitas rutas de metro en la ciudad. En cambio en Bogotá podemos observar que hay muchas más líneas y rutas que rodean y completan la ciudad. Cabe aclarar que en Medellín es un mismo sistema el metro, el tranvía y el metrocable. En Bogotá el Transmilenio, el SITP, el Alimentador y el Transmicable. En ese aspecto el Transmilenio está más completo y cubre más servicios a toda la ciudad. Así que el Transmilenio de Bogotá está mucho mejor planeado o bueno, mejor pensado si hablamos de rutas y cubrimiento a toda la ciudad. Oiga, y un dato curioso es que acá en Medellín no acaban con estos típicos buses, esas busetas. Estos, sí, más que todo nos dieron que es para ir a los barrios, adentrarse a los barrios y que esa vuelta, ¿no? Uy, esto es, marica, esto es San Victorino, ¿no? La seguridad. ¿Qué tan probable es que te pase algo dentro del metro de Medellín? Bueno, según mi poca experiencia, entrar al metro fue complicado. Es imposible colarse. Se puede, pero es imposible. Además, no es la costumbre allá. Vi muchos indigentes, pero nunca dentro del metro. Ni uno vi. Ni uno. Pero bueno, al fin y al cabo los que roban son los mismos ciudadanos que entre la multitud aplican el cosquilleo. En el Transmi, bueno, ni hablar. Yo que soy bogotano conozco 1001 historias de personas que han sido robadas y hasta personas que han sido desvividas dentro de los articulados y dentro de las estaciones. Es más, a mí una vez me robaron una chaqueta en esa estación y el guarda vio pero no quiso hacer nada. En fin, en el Transmilenio es más susceptible que te pase algo, ya que no hay tantos filtros para entrar, como puede demostrarlo aquí. Normal. En este caso, el metro de Medellín sin duda alguna gana. Oh my god, muchachos, mire, es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué motociclistas, ciclistas, de todos, pasan en renormal por estos lugares, ¿no? Hablemos sobre la rapidez. Así que para esto fui de sur a norte y de norte a sur en ambos sistemas de transporte. En el metro, como era mi primera vez, la verdad es que me perdí y me demoré bastante, ya que no entendía el mapa y el metro solo llegaba hasta una parte. Pero ojo, me demoré porque debió haber llegado más rápido de lo que normalmente ya lo es. Aproximadamente el metro viaja a 50 kilómetros por hora, contando de que no tiene ni un solo obstáculo, ni semáforos, ni huecos, ni nada. En el Transmilenio, como es de lógica, anda por el suelo, anda por la calle. Eso quiere decir que usa semáforos, tiene obstáculos, huecos y contratiempos de más. Es irónico porque la velocidad promedio del Transmilenio es de 70 kilómetros por hora y no me pueden decir que no. Esos buses van boleados, pero por alguna razón se demora más en llegar de un punto al otro. En este caso, el metro de Medellín también gana. Wow, sí, increíble vacío, ¿no? Vamos. Esto es San Javier ya, ¿no? Sí. Uy, tan rápido, marica. Mira que eso rinda, Qué gonorrea, ¿no? es rápido el transporte. De rayo, man. La comodidad. Somos una mierda, ñero. ¿Qué tan agradable y calidoso es viajar en el metro o en el Transmi? Algo que me llamó la atención aquí es el tranvía. ¡Guau, chaval! Me pareció muy cómodo ya que ofrece aire acondicionado y sus sillas son más cómodas. Como es lógico, también se llena y es complicado agarrar una silla. Pero cuando tienes la oportunidad de sentarte, disfrutas el recorrido. En el Transmilenio no voy a hablar mal de él. Generalmente cuando se llena es un infierno. Es una pesadilla entrar a un bus de estos. El clima por lo menos ayuda a que los olores no se concentren, pero igual, cuando va vacío, en varias ocasiones he disfrutado el recorrido, sentado y escuchando música, pero la comodidad tiene que ver mucho con la seguridad. Y pues bueno, este factor hace que uno vaya más inseguro y pendiente a todo momento. En el metro es igual, pero siento que en este caso ambos se llevan un empate. Hablemos sobre el Transmicable y Metrocable. Aquí el Metrocable se lo lleva por delante, ya que usualmente y según mi experiencia hay muchos turistas en el Metrocable que solo quieren observar desde arriba pues la Comuna 13.
así como lo hice yo. Pero supuestamente separan a los turistas de los que viven acá. Entonces los que viven acá hacen otra fila y los turistas hacen otra. ¿Van a cobrar? ¿O qué nos van a hacer? No lo sé, pero pues bueno. En cambio, en Bogotá generalmente los que montan aquí son residentes de Ciudad Bolívar. Entonces, por lógica, podemos deducir a qué sistema le invierten más dinero o lo hacen más atractivo. Ambos son buenos, pero si hablamos de beneficio o comodidad, la verdad es que no encuentro diferencias. El que sigue, o sea, nos vamos a entrar en esto. No entramos acá, gente. Uy, Dios mío. Epa. Imagino que esto da una vuelta, no sé en dónde una vuelta, la verdad no sé absolutamente nada. Solo espero que no nos deje en un lugar rancio. Como digo la real. Man, es que una que acá, baila, uno no aguanta. O sea, un tico chimbita, normal, relajado. Pero venga, acá los barrios como tal normalcitos, ¿no? Eso es lo que le da su estilo particular a estos lados por acá, ¿no? Tentativo 19-13. Mire esa casa, marica. Mire. Severas bases, ¿no? Las propias columnas, güey. Usted me lo niega, pero yo me siento como mareado, eso marea un poco, bro. ¿Qué hablas, bro? Vos sos muy suave. Suave las pelotas que tengo acá, piro. El costo. Bueno, este es uno de los temas más controversiales, el costo de su servicio. ¿Sí vale lo que es? Bueno, empecemos con el Metro Medellín. El valor de un solo pasaje es de 2.800 pesos. Bueno, por fin encontramos una máquina para recargar esta vaina. Vamos a ver si esta me sirve. Mano, ¿qué es lo que pasa? Leyendo tarjeta. Marica, esos rechizos, estamos recargando la tarjeta así con puras moneditas y lo por es que les acepta. Ahorita es que no, transacción cancelada, vuelvo a intentar. Ya con las monedas adentro. Es que es lo que yo digo, esto es una mierda, huevón. Y personalmente para el servicio que ofrece no está ni caro ni barato. Está en un punto medio. Si tenemos en cuenta los factores anteriores, sí, definitivamente vale eso, ya que ofrece un transbordo gratis como también pasa con Transmilenio. Sí vale lo que vale. Ahora, en el Transmilenio un pasaje cuesta 3.000 pesos, tan solo 200 pesos más caro. Y si me preguntan a mí si vale lo que vale, sí, definitivamente vale lo que vale. Es más, debería ser un poco más caro, ya que el Transmilenio actualmente está entrando en pérdidas, ya que los miles y miles de colados semanalmente hacen que este sistema no se pueda autosustentar, entrando en crisis. Últimamente Bogotá ha buscado maneras de solucionar esto, como por ejemplo cobrando su servicio en los recibos de la luz en los hogares bogotanos, dejando abierto a todo público las estaciones, o por ejemplo disminuyendo considerablemente el pasaje, o miles de propuestas. Así que personalmente sí, vale lo que vale. Otra cosa es que mi ciudad tenga la costumbre de colarse, porque realmente uno tiene para pagar el pasaje, solo que es la costumbre de ahorrar. En fin, en este caso también ambos se llevan un empate, teniendo en cuenta que valen lo mismo. Dos. Ya estamos en el bus que nos deja en el lugar. Ya es el último transporte que vamos a coger hasta allá, ¿cierto? Marica, yo me siento en tierra caliente. ¿Sí o no? Mano, está haciendo un calor impresionante, bro, la verdad. Pero pues nada, ¿cuántos grados estamos? 30. Ah, bueno, pues
inclusive 30. Y como conclusión, el sistema público de Bogotá y de Medellín son lo que son, adaptándose a la gente. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus contras. En cualquiera de los dos puede ser robado o en cualquiera de los dos puedes ir cómodo. Todo depende de la situación y el momento. Los dos son buenos sistemas de transporte.